Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta fecha, nuestro tema, ¿qué clase de influencia ejerces? Que debemos ser una buena influencia en todo lo que es nuestro entorno de vida, no hay discusión. Hijos, cónyuges, otros familiares, amistades, compañeros de trabajo, vecinos, hermanos en la fe. Claro que debemos procurar ser una influencia positiva, ejercer una buena influencia sobre ellos, pero no sucede todo el tiempo. Amigos, aunque este es nuestro deseo, muchas veces no lo cumplimos, nos dejamos llevar por malas costumbres, por arranques temperamentales y por otros factores que al final pues nos dejan sintiéndonos mal y recogiendo, por supuesto, una mala cosecha. Así es que este es nuestro tema de hoy. ¿Qué clase de influencia ejerces? Se lee en la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 15, versículo 2, lo siguiente. Deberíamos, noten, está este vocablo indicando qué es por lo que debemos optar. Deberíamos ayudar a otros a hacer lo que es correcto y edificarlos en el Señor. Es decir, esto no es una lista de 200 cosas, ni mucho menos. Aquí básicamente es una sola la instrucción. Ayudar a otros a hacer lo que es correcto y edificarlos espiritualmente en el Señor. Ahora, esto no es solo una invitación, como pudiéramos decirlo, amigable, o sea, si te parece hazlo, si no, pues no lo hagas. No, en realidad este es un imperativo en términos de responsabilidad, de compromiso de vida que todos tenemos porque, vamos, quizá no tengamos una responsabilidad directa con todito el mundo exactamente, pero hay personas que son parte de nuestras vidas, parte de nuestro entorno de vida, parte de nuestro escenario de vida con quienes no hay escapatoria en relación a esta asignación. Ejercer una buena influencia sobre ellos es básicamente lo que Pablo está diciendo. Y yo creo, amigos, que aún con extraños podemos nosotros, donde quiera que nos presentemos, si vemos un rostro del que no sabemos nada, no conocemos su nombre, en la tienda, en el banco, en cualquier otro lugar, el supermercado, etc., creo que ejercer una buena influencia es una marca, yo diría, enteramente incuestionable de la calidad de la vida cristiana de una persona. Así es que Pablo nos está diciendo que debemos de ejercer una buena influencia. Ahora bien, la gran pregunta, ¿cómo ser influencia positiva sobre otros? ¿Cómo no traicionar este imperativo divino, este imperativo bíblico sobre nosotros, ser una buena influencia? No podemos ir siendo de un modo en un lugar, de otro en otro. Hay quienes en la iglesia solo falta que les salgan alas y se vuelvan ángeles, pero tú vas a preguntar por ellos en su trabajo o en su casa y la persona pinta completamente en lo opuesto en términos de actitud y conducta. No podemos nosotros ser varias personas a la vez, tenemos que darnos cuenta que vivimos para Dios, Dios nos observa en todos nuestros escenarios y no podemos ser contradictorios queriendo agradar a Dios en la iglesia y desagradando absolutamente a Dios en distintos otros escenarios. Así es que es una gran pregunta, ¿cómo ser influencia positiva sobre otros? Primera respuesta, hay que esculpir un buen ejemplo a seguir. Amigos, cuando se trata de ejemplo, solo hay dos posibilidades, un buen o un
mal ejemplo. Eso ya indica con toda claridad, y tampoco hay escapatoria en ello, qué ejemplo estamos dando. Nadie escapa de ser un ejemplo. Lo único que queda es decidir si es un ejemplo bueno, digno de seguir, o un mal ejemplo que la gente reprocha al vernos actuar. Entonces, amigo, amiga, hagámonos esta pregunta. ¿Qué clase de ejemplo somos nosotros? ¿Qué clase de ejemplo es el nuestro? ¿Es un buen ejemplo? ¿Es un ejemplo digno de imitar? Pablo dice, imítenme a mí, como yo imito a Cristo. Son palabras mayores, son palabras capitales, y tal vez nosotros no vamos a decirlo así, imítenme así como yo imito a Cristo, pero vamos, que aceptablemente seamos suficientemente buen ejemplo a vista de nuestros hijos, cónyuges, compañeros de trabajo, vecinos, etc. ¿Y cuántas veces uno, por un mal estado de ánimo, un día te levantaste con el pie izquierdo y anduviste mal, reprochándole a todo el mundo, respondiéndole mal a todo el mundo? Yo digo que malos días todos tenemos, pero en términos generales, en términos aceptables, digo yo, ser más bien un buen ejemplo que un mal ejemplo. Y no conformarnos con una mixtura inexplicable, difícil de interpretar por parte de quienes nos rodean, que no saben exactamente qué clase de ejemplo es el nuestro, si es bueno o es malo. Así es que la primera respuesta a la interrogante, ¿cómo ser una influencia positiva sobre otros? Hay que esculpir un buen ejemplo a seguir. Segunda respuesta, ¿qué más hacer para tornarnos una influencia positiva sobre otros? Hay que saber reconocer los errores propios. Parte de ser un buen ejemplo es esto, saber reconocer los errores propios. Eso requiere dos cualidades, diría yo. Requiere humildad y requiere hidalguía, valentía. Hay que ser humilde para decir ante otros, ¿saben qué? Me equivoqué. Y también se requiere ser valiente para, indistintamente de cómo los demás lo puedan tomar, decir me equivoqué. Saber reconocer errores no es una debilidad, es una gran cualidad. La persona que sabe reconocer sus errores resulta ser un gran líder para las personas que están bajo su influencia, bajo su autoridad. Y las personas que defienden a capa y espada sus equivocaciones no son dignos de ser seguidos, no son dignos de ser imitados y tampoco ejercen un buen liderazgo o una buena influencia sobre los demás. Te hablo en términos, amigo, amiga, de ser padre o madre. Si tú nunca reconoces un error frente a tus hijos, no creas que estás haciendo lo mejor. Al contrario, los estás básicamente preparando para actuar de la misma manera, tratando de justificarse todo el tiempo, argumentando solo a favor toda la vida, lo cual no los preparará para tener relaciones fructíferas a nivel interpersonal. Entonces, ahí está. Hasta ahora te he dado dos consejos, son sumamente oportunos acerca de cómo ser una influencia positiva sobre los demás. Lo primero, esculpir un buen ejemplo. Y digo esculpir porque cuesta uno forjarse a sí mismo, ser un buen ejemplo. Y lo segundo, saber reconocer tus errores. Eso, al contrario de granjearte rechazo, burla o algo más, eso te generará o te va a granjear más bien la admiración de las personas. Van a decir, oh, qué bien, esta persona, mírenla, sabe reconocer sus errores, es una persona digna de imitar. En tercer lugar, cómo ser una influencia positiva sobre otros. Debes ofrecer tu experiencia, pero hacerlo no con soberbia, no con altivez. Ofrecer tu experiencia con una actitud humilde. Con una actitud humilde.
Nada más difícil de sobrellevar y de aceptar que te venga un tipo petulante, soberbio, altivo, orgulloso, y está bien, quizá sabe más que tú o tiene la respuesta a la situación, pero la actitud que tiene es tan pesada y tan insufrible que muchas veces te prefieres quedar sin la respuesta, sin el aporte de esa persona, que tener que tragar toda su arrogancia. La Biblia dice que la arrogancia es el principio de la caída de las personas. Entonces, yo creo que todos tenemos un aporte que ofrecer a los demás, a los hijos, en el trabajo, en la iglesia, pero tenemos que hacerlo con una actitud humilde. La actitud humilde, amigos, es una actitud de servicio, una actitud servicial. No servil, servicial. Y de igual manera, la humildad siempre es bienvenida. Y hay que sacarnos de la cabeza que ser humilde es ser débil, que ser humilde es ser tonto, que la persona que es humilde todos abusan de ella. Ser humilde es tener un gran poder espiritual, porque para uno ser humilde tiene que vencer su propio orgullo, tiene que vencerse a sí mismo. Entonces, poder aportar a los demás, ofrecer tus capacidades, tus conocimientos, tu experiencia, tus recursos, pero hacerlo con una actitud humilde, verdadera humildad. Bueno, el Dios que predicamos, Jesucristo, se caracterizó también por su humildad. Así es que ese es un buen ejemplo a seguir y es algo que debemos esculpir en nuestras formas de conducta. Entonces, ofrecer tu experiencia con actitud humilde. Y número 4, finalmente, cómo ser una influencia positiva sobre otros. Debes saber reconocer las cualidades ajenas, que eso es otra cosa que le cuesta a muchas personas, reconocer las cualidades de otros. Hay gente que le duele reconocer las virtudes, las capacidades ajenas. Es como que la manera que tienen algunos de poder levantar su estima es destacando los errores, los defectos de otros. Y si destacan las cualidades de otros, entonces ellos quedan reducidos. Eso es un error. Es un error de apreciación, es un concepto totalmente erróneo. El reconocer las cualidades de otros no te hace menos a ti. Al contrario, eleva ¿qué podemos decir? La calidad de persona en ti la eleva, porque no tienes ningún problema en reconocer los logros, los éxitos, las cualidades, las capacidades y recursos de otros. ¿Te das cuenta? Saber reconocer entonces las cualidades ajenas se torna al final a tu favor, convirtiéndote en una persona de influencia positiva sobre quienes te rodean. Vuelvo al texto bíblico de inicio, es Romanos capítulo 15, versículo 2. Deberíamos ayudar a otros a hacer lo que es correcto y edificarlos en el Señor. Saben, amigos, si no hacemos esto que Pablo nos aconseja, entonces solo estaremos sirviendo de tropiezo. Y te pregunto, ¿de qué estás tú sirviendo? ¿Eres un tropiezo con tus malas actitudes, tus enojos constantes, tus críticas a los demás o tu arrogancia, tu falta de humildad? ¿O estás contribuyendo en tu entorno de vida y la gente se siente muy bien con tu influencia, se siente muy bien con tu presencia, se siente muy bien con tu cercanía? Básicamente esa es una decisión que todos debemos tomar. ¿Qué clase de influencia he de ser para quienes me rodean? Pues a partir de esta escritura de Pablo, la pregunta fue cómo ser una influencia positiva sobre otros, y te he brindado 4 valiosos consejos. Lo primero, esculpiendo un buen ejemplo a seguir. Eso te convierte en una buena influencia. Lo segundo, saber reconocer los errores tuyos, los errores propios. También, en lugar de desmerecerte, te pone en una condición de ser una influencia aceptable o aceptada por los demás.
En tercer lugar, también te vuelves una influencia positiva si ofreces tu experiencia, pero no con altivez, no con arrogancia, sino con una actitud humilde. Y número 4, finalmente, si sabes reconocer, destacar, premiar las cualidades ajenas, las capacidades ajenas, pues eso no te hace menos, al contrario, te pone en alta estima y te convierte en una persona de positiva influencia sobre quienes te rodean. Amigos, con esto cierro el tema, de igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado ¿Qué clase de influencia ejerces? Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en renépenalba.net.